Muy buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hace unas semanas tuve un encuentro con la maravillosa Brenda Baluarte en su canal, El Viaje del Héroe. Aquí está, ¿no? Como homenaje, donde estuvimos charlando sobre los símbolos de la Navidad. Ella publicó su vídeo en su canal, que os recomiendo muchísimo, por aquí os lo dejo, que le echéis un vistazo. Lo publicó el día 23 y yo me he decidido esperar hasta hoy, día de la Epifanía, precisamente por el ser el día que es, ¿no? La Epifanía, ya lo sabéis, es una palabra de origen griego, epifaneia, que significa manifestación. Efectivamente, supuestamente hoy se celebra esa manifestación de Dios al mundo. Y mañana tenemos la celebración de los magos. De los magos vamos a hablar en esa charla con Brenda que os dejo a continuación. Entonces, esta introducción os la hago porque hay una referencia en la charla que tuvimos al día 21 y a ese fenómeno astronómico que pudimos ver en el día 21, pero que lógicamente hoy pues ya queda un poquito desfasado. Pero exceptuando ese detalle, todo lo demás es perfectamente aplicable sobre los símbolos de la Navidad que hemos vivido y que continuamos viviendo. Así que nada, por mi parte, solamente aclarar esto. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más y espero que disfrutéis del vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultrella. Llegó la Navidad, llegó diciembre y siempre tenemos esa sensación de espíritu navideño. Estamos como más sensibles, más empáticos, más amables, generosos, compasivos. Es el momento que nos fijamos en el otro y queremos ayudarlo. Vamos a hablar de este espíritu navideño, del símbolo de la Navidad en las personas. Y para eso, obviamente, tengo que contar con un experto en este tema, que es César R. Espinel, que tiene un canal maravilloso en YouTube, que lo dejo en la descripción. Y te invito a que te suscribas a este canal para seguir compartiendo información para que tú la traduzcas en conocimiento. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe. ¿Cómo vamos a cerrar este año? Bueno, para mí lo cierro con broche de oro porque lo cierro con quien inauguré el viaje del héroe, con César R. Espinel, que se ha conectado desde España el día de hoy para hablar un poco de los símbolos de la Navidad y de un símbolo que va a causar mucho revuelo cuando vayamos descubriendo esa entrevista. Muchísimas gracias, César, por estar aquí en el viaje del héroe. Nada, muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer, un gustazo, además. Sabes que me encanta hablar contigo. Y nada, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Hemos estado en el canal de Spotify, luego a través de una transmisión en vivo y ahora ya en el canal que me animé a armarlo en esta cuarentena que todo el mundo estaba como buscando qué hacer, pero creo que ha sido una grandísima oportunidad para mí para poder conocer gente maravillosa. César, vamos a hablar de la Navidad. ¿Por qué hay este espíritu navideño? Tú que eres especialista en simbología, ese espíritu. El espíritu, vaya palabrita, y además navideño, que la verdad es que es una muy buena pregunta, porque es verdad que es un término que todo el mundo conoce, pero en el que muy pocas veces nos paramos a reflexionar. Entonces, creo que la esencia está en que nos encontramos en una época del año en el que más de uno habrá tenido un gesto de generosidad que a lo mejor en otro momento no tendría. Más de uno habrá dedicado más tiempo a un familiar o a una amistad más que de costumbre. Y también es fácil que más de uno se haya sorprendido a sí mismo dejando atrás el hastío o el cinismo de la vida diaria para darse a los demás. Entonces, yo creo que es ese, llamémoslo sentimiento, ¿no? Lo que nos impulsa a hacer por encima de la bondad natural, eso es lo que llamamos el espíritu navideño.
creo que es que podemos preguntarnos, y además es interesante que lo hagamos, cómo ha podido sobrevivir el espíritu navideño y la Navidad en general a la constante desvinculación de la gente con el fenómeno religioso, por lo menos a nivel europeo, donde es que hay una gran secularización de toda la sociedad. No se da así en otras partes del mundo, pero aquí es palpable y notable. Entonces, uno de los efectos de la cultura, entendida esta como la interpretación humana de la realidad, es el universo simbólico. Y el universo simbólico ya sabemos que se configura en los mitos, en la religión, en el arte, en la literatura, en la filosofía, en la poesía. Y es a través de esos canales y de ese universo simbólico que el individuo se vincula con el todo. Entonces, el universo religioso simbólico, desde luego, ha destacado siempre en la tarea de otorgar un sentido a la existencia, o sea, de demostrar que la realidad es humanamente significativa. Y entonces, la Navidad y el espíritu de la Navidad, aún muchas veces despojada de ese carácter religioso, es verdad que es la festividad simbólica probablemente más poderosa de entre los pueblos que son hijos de la tradición cristiana y de sus distintas ramificaciones, ¿no? Porque las celebraciones rituales religiosas siempre han estado jugando un papel predominante en lo que es la función, integración y cohesión social. Entonces, si yo tuviera que describir el espíritu navideño en una palabra, creo que sería compasión, que etimológicamente significa sentir con el otro, ¿no? Entonces, es esta idea de comunidad. Y qué increíble que solamente una vez al año sentimos como el otro, ¿no? Es el mes que queremos dar donativos, queremos hacer caridad, queremos... Aquí en el Perú se utiliza hacer chocolatadas, regalar o apadrinar a algún niñito de escasos recursos. Entonces es el momento donde nos damos cuenta del otro, ¿no? Pero qué interesante que por lo menos tengamos una vez al año el recordar que somos en el otro. Sí, efectivamente, esto es como San Valentín, ¿no? Que es un día y luego ya nos relajamos y entonces, ¿no? O sea, no se trata de estar siempre al máximo, pero sí de ir repartiéndolo a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, por lo menos tenemos un día, no nos hemos olvidado completamente del otro. El tiempo ya dirá qué ocurre en el futuro. Esperemos que mejoremos. Esperemos. Parecía que la pandemia iba a ser, pero no sé, a veces tengo mis dudas. Yo quiero seguir mirando con esperanza. César, me surge una pregunta. ¿Cuál es la razón de tener símbolos en eventos festivos? ¿Por qué tiene que haber un símbolo dentro del rito o dentro del ritual? Sí. Bueno, es verdad que actualmente nos resulta complicado entender cualquier evento festivo más allá del sentido lúdico y muchas veces comercial también. Pero como acabamos de comentar, cuando se desarrollan todas estas festividades, en origen son celebraciones rituales de un carácter religioso. Entonces es un elemento simbólico por definición. Y los símbolos siempre buscan establecer una conexión entre la comunidad y lo absoluto, es decir, aquello que nos trasciende en todas sus formas. Para explicarme, ayer tuve una reunión con mis alumnos de mitología, del cual tú también formas parte, donde salió este tema precisamente. Y entonces apareció un ejemplo que creo que explica muy bien lo que estamos hablando, que es la famosa frase de Jesús contenida en el Evangelio de Lucas, 17:21, que se suele traducir como el reino de Dios está en vosotros. Entonces, hay dos aspectos interesantes que hay que comentar respecto al griego original del Evangelio, porque la forma del verbo utilizada, que es estin, se traduciría mejor como está siendo, en el sentido de que el reino del que habla Jesús no es una situación que se establece una vez y ya está, sino que es un continuo derramarse en el alma, es un flujo y reflujo constante. Y tampoco es algo que haya de venir, sino que ya está ocurriendo y que siempre ha estado ocurriendo en el interior del ser humano. Pero, además, y esto es a lo que voy, la preposición que se emplea para decir dónde está ese reino es el griego entos, que significa tanto en como entre. Es decir, que Jesús lo que quería decir era que el reino de Dios estaba dentro de nosotros y también entre nosotros.
Entonces, como hemos dicho antes, el espíritu navideño es compasión, es sentir con el otro, con los demás, con la comunidad, el colectivo. Entonces, la Navidad sigue siendo una época de celebración y reunión familiar precisamente por esto. Y los símbolos lo que hacen es ayudar a transmitir a la gente el significado, el sentido de lo que hacemos, por qué hacemos esto, y nos ayudan a tender puentes hacia aquello que nos trasciende, que en un primer nivel es siempre el otro. Hay algo que soy yo y hay algo que eres tú, pero en el símbolo y por lo tanto el ritual en el que se aplica ese símbolo, el tú y el yo dejamos de existir y ya solamente existe un nosotros, que es lo que generamos en nuestra interacción del tú y el yo. Entonces ese es el rol del símbolo. Pasa también, es verdad que no existe una gran enseñanza simbólica, pero yo quiero creer que aún así el símbolo continúa actuando sobre nosotros, aunque sea a nivel inconsciente. Y de hecho, la prueba es, como tú muy bien has dicho, que en esta época del año, por algún motivo, hay algo que nos mueve a pensar en el otro, ¿no? Entonces, esa conexión con el otro es el por qué existen los símbolos en este tipo de celebraciones o de rituales o de festividades, ¿no? Porque ayuda en esa conexión. Mencionaste algo anterior que era si nos estamos despojando de esta idea religiosa, porque así nace la parte ritual. ¿Cómo crees que va a ser el devenir? ¿Qué crees tú? Porque cada vez más gente quiere ser laica, ¿no? O sea, pero ni siquiera laica, ¿no? Es como, no creo en nada, ya. O sea, no. O por otro lado también se está polarizando mucho, ¿no? La gente que es espiritual, que ya está en la nube y flota y el cuerpo, o sea, no sirve para nada. Entonces no hay como este término medio de, o sea, somos todos también, o sea, si soy espíritu, soy cuerpo también, hay emociones, porque como que ponderan una cosa o la otra y o anulan una y la otra, entonces siempre queda como ese vacío, ¿no? ¿Tú cómo miras un poco hacia dónde va esta sociedad? Pues fíjate, a mí es verdad, yo también me he encontrado con muchas personas que abogan demasiado por lo espiritual y rechazan lo material, ¿no? Es que el cuerpo es caduco, que si los cánones de belleza o todo ello. Esto ya ha ocurrido, o sea, lo gracioso, por decirlo de alguna manera, que tienen las historias de las religiones y visto con perspectiva se ve claramente, es que son ciclos continuos. O sea, el ser humano tiende a regresar a ideas religiosas antiguas y darles una pátina de novedad aplicada a sus circunstancias. Pero la idea de abogar solo por lo espiritual y rechazar lo material ya existió, sobre todo se desarrolló en el siglo II y III de nuestra era con el movimiento gnóstico, los famosos gnósticos, ¿no? Que actualmente también se escucha mucho, ¿no? El gnosticismo son los verdaderos cristianos, etcétera, porque los evangelios y no sé cuánto. Los gnósticos tienen, es verdad, muchas cosas buenas y sus planteamientos son muy interesantes, pero también rechazan de manera tajante el cuerpo, toda la parte material. Y eso, ya lo hemos visto, no llevó a ningún lado. O sea, de hecho, a día de hoy, las grandes tradiciones religiosas establecidas, ninguna de ellas rechaza el cuerpo, aunque sea por mera consideración de que es el vehículo para algo que es superior, pero el cuerpo es necesario. Entonces, ¿qué futuro hay? Pues depende, como siempre, a quien se le pregunte. Hay gente que dice que la religión desaparecerá, yo no lo creo. Lo que a lo mejor sí desaparece son las formas de religiosidad que tenemos actualmente, que es indudable que ya no son válidas. Entonces habrá o bien que renovarlas o bien efectivamente que desecharlas y construir otras nuevas. Hay quien dice también que la religión será algo completamente tecnológico, algo vinculado, pues que sí, al transhumanismo o algo así, o sea, una religión enfocada en el progreso, en la ciencia y en la tecnología. No sé, yo creo que apunto más a la idea otra vez de reinicio, ¿no? Porque las personas que tienen aspiración espiritual, cuando hablan del alma, cuando hablan de lo trascendente, de lo absoluto, cuando hablan de Dios, la idea que ellos tienen de Dios se está alejando cada vez más de ese Dios personal que ha estado primando en los últimos siglos y se acerca más a un ideal de Dios completamente trascendente, pero que al mismo tiempo abarca todos los elementos del universo más sensible, ¿no? Del universo material. Y eso al final es un pananteísmo, es la idea de que lo divino, lo trascendente, lo absoluto, como queramos llamarlo, es el universo visible, es todo cuanto existe, es la existencia misma, el ser, el tejido del universo, pero al mismo tiempo es una fuerza también que lo trasciende.
¿no? Entonces, con la eterna sucesión de estos universos, creación, destrucción, ya sabes, lo de el multiverso, el nacimiento, explosiones, etcétera, agujeros negros, todo ello, los posibles universos que haya, detrás de todo ese ciclo de generación y destrucción hay una existencia que sí es la que soporta y sostiene todo ello. Y entonces, yo lo que veo es que cada vez la idea de lo trascendente y de lo absoluto va apuntando más en esa dirección, también intentándola conciliar con los últimos descubrimientos científicos. Entonces, yo no sé si el mitos como relato simbólico se va a recuperar, yo tengo fe en que sí, pero claro, esto tiene que ser a nivel social. Tenemos. Claro, o sea, aquí, bueno, estará muy bien, pero tiene que calar realmente, porque la historia de la humanidad la conforman los grandes colectivos, ¿no? Entonces, la tendencia general, pues, será seguramente intentar compaginar esa trayectoria espiritual de lo inefable, de lo inenarrable, con los descubrimientos científicos. Y entonces será ir desechando aspectos considerados literalmente y ir adecuándolo a los descubrimientos científicos. Creo que sería una pena y creo que se perdería un gran legado humano, poético, artístico, pero bueno, el tiempo lo dirá. Pero yo por lo que veo en estos últimos años me da que los tiros van a ir por ahí. Intentar encontrar ese nexo entre lo científico y lo religioso o entre el logos y el mitos. Entrando ya más a tema del símbolo en Navidad, digamos, ¿por qué compartimos prácticamente mundialmente los mismos símbolos? ¿Cuál es la razón? Bueno, tenemos que considerar que la Navidad es una festividad exclusivamente cristiana, ¿no? Y por lo tanto se va a desarrollar de una manera o de otra en países que hayan tenido un contacto profundo con el cristianismo. Es verdad que incluso en Japón se celebra la Navidad, aunque el porcentaje de cristianos es irrisorio, apenas llega al 1%, pero lo hacen porque les gusta lo que significa, los regalos, decorar todo con luces, o sea, es lógico. Pero claro, la idea hay que considerar que la natividad o la Navidad como festividad litúrgica no se establece en las comunidades cristianas hasta el año 350 con el Papa Julio I, debido a que la fecha del nacimiento de Jesús no era demasiado importante en los primeros siglos del cristianismo. Por cierto, merece la pena destacar que el Jesús histórico no nació en el supuesto año 0, sino seguramente en el año 6 o 5 antes de Cristo, y que el Jesús del relato evangélico no nació en invierno, sino en primavera. Pero volviendo a la pregunta, el motivo por el cual en casi todos los lugares donde se celebra la Navidad los símbolos coinciden es porque las relaciones humanas han hecho prácticamente todo el trabajo. Tomemos, por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿no? Cuando los primeros cristianos llegan al norte de Europa, que esto fue en torno al siglo VII aproximadamente, descubren que sus habitantes celebran el nacimiento de Frey, que es el dios del sol y de la fertilidad, y lo celebran decorando un árbol de hoja perenne que simboliza el inmortal Yggdrasil, el árbol del cosmos, en cuya copa se encontraba Asgard y el Valhalla, que es el mundo de los dioses, y en sus raíces se encontraba Helheim, que es el mundo de los difuntos. Y el árbol, los nórdicos lo decoraban, lo coronaban además con una piña, que es el símbolo de la inmortalidad, que es el antepasado de la estrella que colocamos nosotros. Fue San Bonifacio, el evangelizador de la actual Alemania, que vivió entre el siglo VII y VIII, el que le dio un cambio al significado del árbol. La hoja perenne representaba el amor de Dios y añadió manzanas al árbol, que representaban el pecado original y las tentaciones del mundo. Y también le añadió velas, que representaban a Cristo como luz del mundo. Entonces, todo ese simbolismo lo hemos ido adaptando hasta nuestra época posmoderna, donde colocamos el árbol y lo decoramos sin saber por qué. Entonces, sustituimos la piña por la estrella que guió a los magos hasta Belén, según Mateo. Sustituimos las manzanas de Adán y Eva por las bolitas de colores y las velas que representan la luz de Dios las sustituimos por las lucecitas psicodélicas eléctricas, ¿no? Luces LEDs, por luces LEDs. Eso es, las luces LEDs, ¿no? Y entonces esa reinterpretación
de ese símbolo, poco a poco se va extendiendo por todo el mundo debido al comercio o a veces incluso también a matrimonios. El primer árbol de Navidad moderno, del que se tiene constancia, apareció precisamente en Alemania en 1605, en Finlandia aparece en 1800, en Inglaterra en 1829 y en España en 1870, que llega aquí por una princesa de origen ruso que, tras quedar viuda, se casó con un marqués español. Y entonces esta mujer se trajo desde Rusia la tradición de poner un árbol de Navidad, al marqués le gustó, se lo contó a sus amigos, llegó a oídos del rey y ya todo A poner árbol. Efectivamente. Pero las cosas funcionan así, porque nos vamos contando historias y costumbres unos a otros, nos gustan y entonces se va extendiendo por todo el mundo. Pero todo es por esto, porque toda la humanidad conforma una sola comunidad. Y pues ahora muchísimo más, que todos estamos conectados de una manera mucho más sencilla. Pero en aquella época, a través del comercio o a través de los matrimonios o de los viajes de placer, pues uno se fijaba en lo que había en otros países, tomaba y decía, oye, esto qué interesante, o qué bonito, o me gusta, pues me lo voy a llevar a mi país y lo voy a poner allí. Se iba corriendo la voz, funcionaba así. Y se iba haciendo la moda. Sí, sí, efectivamente, o sea, era todo de, ay, pues ¿sabes que fulanito ha decorado su palacio con un abeto enorme y le ha puesto aquí bolitas y velas y demás? ¿Qué me dices? Uy, qué envidia, yo también quiero. Yo también quiero. Vamos a otro símbolo, a la estrella. La estrella. Pues mira, la estrella, ya lo hemos dicho, es la que guió a esos magos de Oriente, ¿no? Hasta Belén, según el Evangelio de Mateo. Y, por supuesto, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Desde los tiempos de Johannes Kepler, en el 1614, se han intentado dar 1001 explicaciones racionales a ese fenómeno. Y de hecho es curioso porque en los últimos días, no sé si lo has visto, se pueden encontrar varios artículos de prensa que hablan de la conjunción de este próximo 21 de diciembre de Júpiter y Saturno, que al parecer supone un acontecimiento lumínico impresionante en el cielo, y entonces se interpreta que fue eso, la famosa estrella de Belén, que ocurrió por última vez hace 800 años, en 1226. Entonces, parece ser que es un fenómeno que se va a poder ver desde cualquier lugar del mundo, que será interesante, siempre que las condiciones, lógicamente, meteorológicas lo permitan, pero es algo aparentemente extraordinario, ¿no? Que solamente va a ocurrir otra vez en 2080 y después no va a volver a suceder hasta el 2400. O sea, fíjate tú. Pero claro, esto es lo interesante. Intentar explicar racionalmente la estrella de Belén no tiene ningún sentido porque no fue un acontecimiento histórico y cronológico tal y como lo entendemos ahora, sino que se trata otra vez de un mito, ¿no? Es un relato simbólico que remite a un significante religioso que es de enorme importancia para el pueblo judío. Entonces, con casi total seguridad, el redactor del Evangelio de Mateo se inspira para el relato de la estrella en lo que aparece contenido en el libro de Números, en 24:17, donde se anuncia que saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro en Israel. Esto es una profecía mesiánica. Entonces, la manera que tienen los evangelistas de presentar a Jesús como el Mesías es hacer constantes referencias al Tanaj, a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, esa estrella de Belén tiene un significado simbólico profundo que era perfectamente comprendido por los oyentes de ese relato, porque tienen todas las escrituras judías perfectamente claras en la cabeza y saben identificar las referencias. Cuando se dice que Jesús nace en Belén, inmediatamente el oyente piensa, anda, como el rey David. Entonces, claro, toda esa estirpe dice, vale, pues ya está, se cumplimenta, ¿no? Entonces, toda la serie de ideas proféticas, etcétera, está siempre sostenida en el Antiguo Testamento. Entonces, no se puede entender el cristianismo primitivo, empezando con Pablo y con los evangelistas, si no se tiene una muy buena noción del judaísmo del siglo I, porque te pierdes en la mayoría de los casos, o sea, no se puede entender. Entonces, esto hay que recordar que estaba escrito para judíos, de judíos. De judíos para judíos y en una geografía y en un momento determinado. Y es importante porque si no, lo que siempre decimos, ¿no? Nos vamos al literalismo y luego interpretamos cualquier cosa porque no entendemos ni la geografía, ni lo que se estaba viviendo, ni por qué se estaba diciendo. Vamos al símbolo que creo que es
vamos primero a los regalos y después vamos al otro símbolo. Los regalos. Yo sé que en España se dan el 6 de enero, si mal no recuerdo, que es... Eso es. Nosotros sí entregamos los regalos, aquí somos más tirado a lo americano, del 24 al 25. Los regalos, ¿cuál es cómo nace el tema de los regalos? ¿Por los Reyes Magos? ¿Hay otra razón? Claro, el tema... sí, el tema de los Reyes Magos, que por cierto va muy ligado lógicamente a la estrella de Belén, o sea, son inseparables. Los Reyes Magos en realidad no son reyes. En ningún lugar del Evangelio se dice ni que fueran reyes, ni que fueran tres, ni Melchor, Gaspar, ni Baltasar. Nos estás rompiendo el corazón, César. Esto la gente tiene que saberlo. O sea, ¿no existe Santa Claus ni Papá Noel? Pues era un santo católico, San Nicolás. O sea, viene todo de una tradición posterior, concretamente de los evangelios apócrifos. O sea, son los apócrifos los que precisamente, como hemos dicho antes, para rellenar estos vacíos que los canónicos no dan, pues ya ponen el número de reyes y los nombres que tenían, etcétera. Pero también ahí hay variedad, porque hay unos que hablan, sí, de 3 reyes, pero hay otros que hablan de 12 y hasta de 42. O sea, tú imagínate si de repente aquí se hubiera instaurado la tradición de que son 42 los reyes. Imagínate las cabalgatas, lo que sería eso. Aquí nosotros armamos un pesebre, ¿no? Nos hubiera Claro, entrado... O sea, ocupar toda la casa para el pesebre, entonces no podría ser. Entonces, no, todo eso son añadidos posteriores que han ido calando en el inconsciente colectivo y entonces nos pensamos que todo eso aparece en la Biblia, pero ni muchísimo menos. Mateo de lo que habla es de unos sabios. De hecho, la palabra que utiliza, los magoi, en griego, los magos venidos de Oriente. En esa época, un mago era un sacerdote persa, del imperio persa, de lo que actualmente es la zona de Irán, que estaban especializados en astronomía y astrología, que en aquella época eran inseparables. Y entonces es muy interesante otra vez el simbolismo de que estos magos sacerdotes vengan de Oriente, que es el lugar donde nace el sol, y que estén guiados por una estrella. Entonces, la importancia no está en que esto ocurriera históricamente, otra vez, sino en que para el evangelista el nacimiento del Mesías ha debido estar debidamente acompañado por las señales dadas por los profetas antiguos a su pueblo. Y el hecho de que estos magos sean extranjeros, en hebreo goyim, que de ahí viene el término gentiles, es decir, no judíos, pues habla también de las pretensiones de universalidad del judaísmo. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos quedado con los 3 magos, o con los 3 reyes magos, que lo de reyes también es otra referencia al Antiguo Testamento, de que al Mesías le adorarán reyes de las naciones, etcétera, etcétera. Pero nos hemos quedado con el número 3 porque lo que sí aparece en el Evangelio es que los regalos son 3. Entonces decimos, bueno, pues si 3 son los regalos, 3 son los reyes, y nos hemos quedado tan anchos. Y ya está, lo solucionamos. Entonces, lo que resulta interesante para Mateo y para sus oyentes es, primero, que sean esos sabios venidos de Oriente, esos magos, sacerdotes, astrólogos ajenos al judaísmo, y sobre todo los regalos que le ofrecen, el oro, el incienso y la mirra, porque por supuesto estos regalos también tienen un carácter simbólico. Entonces, si a Jesús le entendemos como fue concebido desde el principio, o sea, como el Mesías prometido para el pueblo de Israel, podemos entender perfectamente el significado de estos regalos, porque los 3 regalos presentan los 3 poderes que los primeros judíos cristianos tenían en mente que debía poseer el Mesías necesariamente, a saber, el poder real, el poder profético y el poder sacerdotal. Entonces, la concepción que se tenía del Mesías era que representaba el llamado en hebreo el Adam Kadmon, que es literalmente el ser humano perfecto o perfeccionado. Y entonces, en su persona se reúnen esos 3 poderes. El oro representa el poder real y soberano, que a su vez remite a la capacidad de acción sobre los asuntos terrenales. El incienso representaría el poder sacerdotal, ya que el incienso era lo que se quemaba en los templos para adorar a la divinidad. Y entonces ese poder sacerdotal remite a la capacidad para la observancia de una ley moral universal. Y la mirra representa el poder profético, que es la capacidad de actuar de acuerdo con el principio supremo, porque también se empleaba y se quemaba la mirra para la observancia de los vaticinios proféticos. Entonces, claro, todo tiene un significado y esos 3 presentes lo que están diciéndole al oyente es la identidad última de ese niño que acaba de nacer.
Él es el Mesías prometido y él es el Adán Kazmón porque tiene en su haber esos tres poderes, esas tres sabidurías, ¿no? La forma de actuar tanto en los asuntos terrenales como en los asuntos, digamos, espirituales o anímicos o psicológicos o como queramos, siempre acorde con el principio supremo. Esta es la famosa kenosis de la que habla Pablo, ¿no? Del vaciamiento de uno mismo para que el principio supremo actúe a través de uno. Entonces, ese es un poquito el mensaje de estos tres regalos, ¿no? Con otorgar una identidad a ese personaje muy clara y muy reconocible para cualquier judío que escuchara este relato. ¿Y cómo se ha ido trasladando luego con San Nicolás los regalos? Sí, efectivamente, o sea, la tradición oral de San Nicolás, que es verdad que su mito aparece recogido en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine en el siglo XIII, y ahí uno de los relatos que cuenta sobre San Nicolás es que fue él el que, cogiendo de su propio dinero, pagó la dote para unas muchachas que querían casarse, pero no tenían dinero suficiente para darle al marido y por lo tanto no podían casarse. Entonces, esta idea de dar regalos a estas jóvenes, ¿no? Pues ya derivó la tradición popular en la fiesta de San Nicolás a entregar regalos o dinero a los niños y luego ya caramelos o golosinas o lo que fuera. Pero es una tradición que fue evolucionando, pero el origen está ahí, en ese mito de San Nicolás entregando dinero a las niñas para que se pudieran casar. Y ahora vamos, César, al símbolo de Navidad, que es Jesús, ¿no? Que esto acaba de ser como que la gente que nos quiere nos agarre a pedradas. Pero hay que distinguir al Jesús histórico, del cual hay referencia. Hay un video también hecho por mí con Antonio Piñero, que es un especialista en este tema, donde puede dar fe del Jesús histórico. Pero estamos hablando del otro Jesús, del Jesús que no nació en el año 0, como bien lo has mencionado, y que se le han atribuido, y que tampoco nació el 25 de diciembre para el dolor del corazón de muchas personas. Así que cuéntanos un poco sobre el mito al cual se le ha atribuido todo esto a Jesús Cristo, ya, ¿no? Al Jesús mitológico. Sí, al Jesús crístico, al Jesús de los evangelios, al Jesús bíblico, a la construcción mitológica de Jesús en el sentido del Jesús simbólico, ¿no? De lo que representa Jesús más allá de ese rabino de Galilea del siglo I. A Jesús es verdad que se le puede entender de muchas formas, lógicamente, pero limitándonos a las fechas en las que estamos, esa instauración de la festividad de la Natividad y del 25 de diciembre en el siglo IV tenía como objetivo facilitar la conversión al cristianismo de los distintos pueblos del imperio. Pero somos plenamente conscientes de que en otras regiones del mundo, por estas fechas, se estaban realizando otras festividades que luego fueron asimiladas por la Navidad, pero ya había un ambiente de celebración. En Roma es sabido que se estaban celebrando las famosas Saturnalias, ¿no? Del solsticio de invierno y el nacimiento del dios Apolo. En Escandinavia hemos dicho antes que se estaba celebrando el nacimiento del dios Frey. Y bueno, en Perú los incas estaban celebrando la Capac Raimi, que era la fiesta del sol, ¿no? Dedicada a ese renacimiento del dios solar Inti. Entonces, creo que en estas fechas deberíamos interpretar a Jesús de esta manera, precisamente, que es el renacimiento constante de la luz interior, ¿no? Eso es lo que representaba el sol, la llegada del mundo nuevo. Entonces, ese niño Jesús, que tiene una advocación por sí misma, es el puera eternus, el niño eterno, del que habla Fridtjof Swan en el libro de la unidad trascendente de las religiones, donde citaba un adagio sufí que decía: nadie puede encontrar a Alá, es decir, a Dios, si previamente no ha encontrado a su profeta. Dicho de otra manera, nadie llega a Dios si no es mediante su verbo, mediante su palabra, sea cual sea la revelación de este, o también, en un sentido más concretamente iniciático, nadie llega al sí divino si no es a través del perfeccionamiento del yo humano. Entonces, es importante subrayar que cuando Jesús dice aquello de yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, esa afirmación es completamente cierta para el verbo divino que es Cristo,
y relativamente cierta para su manifestación humana, que es Jesús, por la sencilla razón de que una realidad absoluta no puede limitarse nunca a un ser relativo. Y además Swan termina diciendo: Jesús es Dios, pero Dios no es Jesús. Y el cristianismo es divino, pero Dios no es cristiano. Entonces, esto es muy interesante. El nacimiento de Jesús evoca siempre un renacimiento, un nuevo comienzo. Y entonces se tenía que entender, y así se pretende en los evangelios que se entienda, el nombre de Jesús como Hijo de Dios, el hecho de que cuando se pusiera en oración rezase al Abba, al Padre, en arameo. También hay constantes referencias a que todos los demás son también hijos de Dios, ¿no? De hecho, se lo dice a los apóstoles, dice: me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, no hay una separación radical entre Dios y Jesús. Entonces, esa idea será ya posterior, lógicamente, otra vez en el siglo IV, con el famoso concilio de Nicea en el 325, cuando se declara por votación que la esencia del Hijo de Cristo es consustancial a la del Padre. Es decir, que son lo mismo, están hechos de la misma esencia y, por lo tanto, Jesús se equipara a Dios Padre. Por lo tanto, se pierde la función esencial de Jesús, que es el camino a la verdad y a la vida. Entonces, si a Jesús me lo colocas en el otro lado del río, en la otra orilla, junto con Dios Padre, me has quitado el puente. Efectivamente, o sea, Jesús es un símbolo en sí mismo, encarna esa idea, porque es la palabra hecha carne. Claro, entonces es traer la palabra al mundo humano, al mundo mortal, la palabra con mayúscula que es eterna. Fíjate que Dios crea a través de la palabra. Hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. O sea, Dios va creando mientras habla, y esa palabra que otorga esa creación es la que encarna en Jesús. Es muy bonito que en algunas iluminaciones medievales, el momento de la Anunciación con la Virgen María, el Espíritu Santo va viajando en un haz de luz que le entra por la oreja a María. Entonces, claro, dice, queda embarazada de la palabra, lógicamente. La mayor oración del judaísmo es el Shema Israel, que en hebreo significa escucha Israel. O sea, vivimos en una civilización que se ha fundado religiosamente sobre la importancia de la palabra. ¿No? Somos de la palabra. Dios se manifiesta a Moisés a través de la palabra, en la zarza ardiente y luego en las tablas de la ley con la escritura. La ley escrita, la palabra hecha piedra, hecha libro y hecha carne con el hombre. Entonces Jesús lo que está representando y lo que está encarnando es eso. Y el niño Jesús es ese puera eternus que representa ese comienzo constante y que es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de siempre poder empezar de nuevo y sobre todo de empezar a ser mejores. Entonces, ese es el camino al que creo se refería Jesús y ese es el simbolismo de su nacimiento. O sea, no es algo que ocurrió en el siglo I en Palestina hace mucho tiempo. No. O sea, el nacimiento de Jesús, lo que estamos celebrando es que está constantemente sucediendo. Es la oportunidad para ser mejores, para encontrarnos otra vez con lo que dicen el niño interior, ¿no? El niño interior es precisamente lo que también decía Jesús. Dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es esa idea, es la idea de la inocencia y de la pureza última. La idea de actuar otra vez como el Adam Kazmón, ¿no? Como el Mesías. La era mesiánica se caracteriza por eso, porque toda la humanidad vive en perfecta armonía, entiende que son engranajes de un solo mecanismo, células de un solo organismo. Entonces, eso es lo que pretende transmitir el simbolismo de Jesús en su nacimiento. Por eso es un acontecimiento tan extraordinario, porque nos da la oportunidad de ser mejores y de renacer de nuevo. No nace Él, nacemos todos, el hombre nuevo. Qué interesante poder empezar a entenderlo y a eso, y hacerlo carne nosotros también. O sea, empezar a vivirlo y no solamente una vez al año, ¿no? Sino tener ese renacimiento. Si tú tienes un encuentro con lo absoluto, no puedes salir siendo la misma persona. Tiene que haber una transformación en nuestra forma de percibir el mundo, de actuar con los demás, ir generando un poquito... A mí me encanta hablar contigo, César, porque esa pasión por
difundir esta información y no quedarnos, como ya hemos dicho en tu video. Recomiendo que vean ese video de César sobre el literalismo, donde van a ver una parte de César que no es tan pacífica como la de este momento. Ahí arde Madrid. Pero que nos permite mirar otras perspectivas y otros ángulos para ir también descubriéndonos, ¿no? Como seres humanos, ir buscando, ahora que está tan de moda ser nuestra mejor versión, ser realmente nuestra mejor versión, no una moda de la mejor versión, que solamente nos cambiamos la carcasa, pero no cambiamos todo el sistema, que es lo más importante. César, ¿cuál es tu reflexión en esta Navidad 2020? Un año totalmente atípico, distinto, que a todos nos ha tocado de diferentes maneras, en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cuál es tu reflexión personal como César? Sí. Pues mira, además tiene que ver con lo que acabas de decir, realmente la intención sincera de querer ser mejores. Llama mucho la atención cuando uno lee la Biblia, y sobre todo los evangelios, que Jesús está haciendo constantes referencias a la idea de la fe, ¿no? De vuestra fe os ha salvado, todavía andáis vosotros sin fe, ¿por qué dudaste? La fe, la fe, la fe. Y llama mucho la atención porque no es en absoluto habitual en ninguna tradición religiosa esa obsesión por la fe, ¿no? Y el problema está en que actualmente confundimos fe con creencia. Jesús no está hablando de la fe en el sentido de la creencia. La fe en el griego original del Evangelio es pistis, y pistis significa compromiso. Entonces, efectivamente, lo que tú estás diciendo, el comprometerse realmente a una transformación interior. Entonces, creo que de todo lo que hemos hablado se pueden sacar varias cosas en claro. Es verdad que esta Navidad está marcada por unas circunstancias a las que nunca nos hemos enfrentado, por lo que la alegría de las fiestas y ese espíritu navideño que nos impulsa a reunirnos y a compartir con los demás nuestra felicidad debe también aportarnos responsabilidad. Entonces, cuando hablamos del otro, no nos referimos solamente a nuestra familia o nuestros amigos o conocidos, sino también a la gente a la que no conocemos de nada y que merece el mismo trato y el mismo respeto como todo ser humano. Entonces, debemos pensar también en ellos, desarrollar la empatía y reunirnos para celebrar esta oportunidad tan buena de replantearnos nuestra vida y enfocarnos en ser mejores, pero hacerlo con las medidas de seguridad correspondientes. Entonces, ahora que parece que hay algo de luz al final del túnel, pues no lo estropeemos todo con una nueva oleada de contagios en el último momento. Entonces, como ya ha habido bastantes muertes, tomemos conciencia y actuemos con felicidad, pero también con responsabilidad. Y la segunda conclusión es a nivel simbólico, teológico, religioso, llamémoslo como queramos. Es fácil, como tú decías al principio, que alguien se haya podido sentir ofendido con alguno de los planteamientos que han aparecido aquí, sobre todo a la hora de comparar el cristianismo con religiones anteriores o catalogar sus relatos como mitos, ¿no? Que me ha pasado alguna vez. Ya lo he hecho muchas veces y siempre lo aclaro. El mito lo entiendo no como sinónimo de falso, que parece que es el sentido general que se le da hoy, ¿no? De 10 mitos sobre cualquier tema, y entonces es como 10 mentiras sobre tal. Entonces, no, un mito no es algo que sea estrictamente falso, sino que es un relato cuajado de símbolos que transmiten una serie de verdades trascendentales a quienes los escuchan. Entonces, como hemos comentado también, hemos perdido la capacidad de leer esos símbolos y ahora todo es o literal o falso, ¿no? La que hablabas antes de la polaridad. Entonces, creo que es una pena. Y el hecho de que los relatos y símbolos del cristianismo estén influidos por tradiciones y religiones anteriores no degrada en ningún caso el cristianismo, más bien al contrario, lo convierte en una pieza más de toda esa tradición religiosa que resulta perenne de la historia de la humanidad. Entonces, lo que demuestra es que los seres humanos nos hemos sentido siempre inclinados hacia las mismas verdades que nos trascienden. Y aunque las formas de contarlas y de plasmarlas gráficamente varíen, la verdad subyacente que esconden es siempre la misma. Y eso es lo maravilloso y eso es lo que permite el diálogo interreligioso entre personas que no tienen nada que ver entre sí. Ya lo dice Dios en la Sura 49 del Corán. Dice, os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconozcáis unos a otros. Y ahí añade el comentarista, y también para que me reconozcáis unos en otros.
otra vez la idea del reino de Dios entre vosotros, ¿no? Otra vez la comunidad. En la Sura 2 también, en la Ley 213, el Corán lo deja muy claro. Dice, la humanidad entera constituía una sola comunidad. Entonces, creo que deberíamos intentar regresar a ese ideal. Y yo también comparto contigo la idea de la esperanza de la pandemia, de que nos hiciera mejores. En muchos casos también lo dudo, pero el tiempo lo dirá y yo confío en que realmente no nos olvidemos de esto. Pero bueno, ya lo sabes, la peste negra dio origen al Renacimiento, así que quién sabe, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Ojalá que sí. César, muchísimas gracias. La verdad que cerrar este 2020 contigo para mí es un placer. Estoy súper agradecida. Un sueño hecho realidad porque hace probablemente 10 años que quería arrancar un canal en YouTube, pero siempre decía, ¿y si no es bueno? ¿Y si a la gente no le gusta? Y siempre mirando hacia afuera. Y un poco esta pandemia me obligó y arranqué justamente el viaje del héroe con ese podcast que me ayudaste a hacer. Y hoy día cerrar un 2020 contigo, la verdad que muy agradecida. Para mí ha sido un año extraordinario. He podido publicar mi libro, está por ahí. Así que un año maravilloso, la verdad, y conocer a gente espectacular. Gracias a ti y espero que Jaime lo pueda entrevistar. Seguro que sí. Y nada, yo vamos, darte la enhorabuena por el libro, por el canal, porque es verdad, al final crisis significa oportunidad, ¿no? Entonces es importante también entender esto y, oye, saber sacar con las circunstancias, pues lo mejor de cada uno siempre, siempre es bueno. Y nada, para mí también ha sido, ya lo sabes, un placer, un gustazo, un honor, todo, un lujo. Gracias, soy Brenda Valverde y esto es El Viaje del Héroe.